tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, exhortó a los gobiernos de la región a repensar el modelo de desarrollo y crecimiento. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar cómo avanzan las finanzas de las aerolíneas que operan en nuestra región latinoamericana. Y a pesar de la pandemia de la COVID-19, China seguirá implementando medidas para aliviar la pobreza y continuar la creación de empleos este mismo año. Entramos de inmediato en materia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, exhortó a los gobiernos de la región a repensar el modelo de desarrollo y crecimiento integrador en el marco del impacto de la crisis actual por la COVID-19. Hay una investigación al respecto, la hizo a la Agencia Latinoamericana Prensa Latina. Sus conclusiones las presentamos a continuación. El secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Mario Cimoli, expuso los efectos devastadores del nuevo coronavirus en la sociedad y la economía a escala global y regional. La intervención la ofreció durante un conversatorio virtual para analizar retos y desafíos de los países del área en el marco de la pandemia y el rol de los parlamentos. El funcionario del organismo dependiente de la ONU refirió que se debe pensar el futuro de la región en la nueva geografía económica para depender menos de manufacturas importadas e imaginar cadenas de valor integradoras. Además, se precisan políticas industriales que permitan a los países del área fortalecer capacidades productivas y generar nuevos sectores estratégicos. Igualmente, abogó por una gobernanza internacional inclusiva y sostenible con base en la Agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual reconoce que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza. Cimoli alertó que como consecuencia de la pandemia, el aumento del desempleo en la región será mayor al registrado durante la crisis financiera de 2008 y 2009. En el conversatorio participaron líderes parlamentarios de Argentina, México, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, representantes de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Panamericana de la Salud. Brasil registró un aumento de 12.6% en la tasa de desempleo entre febrero y abril de este mismo año por la crisis global de la COVID-19. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, ese porcentaje representa la pérdida de 4.9 millones de puestos de trabajo, con una caída récord de 5.2% en la población ocupada. En contraste con el trimestre de noviembre a febrero, 11.2%, se registró un alza de 1.4 puntos porcentuales. Los sectores más afectados son el comercio con 1.2 millones, la construcción con 885.000 y los servicios domésticos con 727.000 desempleos. Según el instituto, 12.8 millones de desempleados estaban en búsqueda de trabajo entre los meses de febrero y abril. El país marcó un nuevo récord de 5 millones de brasileños desalentados que dejaron de buscar empleo. Igualmente, el gobierno estimó una retracción del 4.7% del PIB para este mismo año, la peor recesión anual en 120 años. El gobierno de Perú anunció la entrega de un fondo de garantía para el sector del turismo por el efecto generado por la COVID-19.
El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, también habló de conceder subsidios extraordinarios para los más vulnerables por la crisis sanitaria. El funcionario destacó el programa Turismo Emprende, la reactivación artesanal y las propuestas de medidas tributarias como parte del plan integral de este sector. Indicó que la llegada de turistas del extranjero se contrajo un 53.6% entre enero y mayo. Además, proyectó una baja del turismo interno de 42%. Igualmente estimó una caída del turismo en 70% para este año. Ceballos habló de una disminución en la capacitación de divisas de 3.348 millones de dólares este año debido a los efectos de la COVID-19. Y en ese contexto, los empleados en riesgo comprenden 1.000 operadores turísticos, 82.000 productores de artesanía, 24.000 hoteles y 300 empresas de transporte terrestre turístico. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo para El Salvador con el objetivo de financiar medidas de contención de la crisis sanitaria que ha provocado la pandemia de la COVID-19. El monto del organismo financiero asciende a 250 millones de dólares y servirán para mitigar el impacto de la enfermedad sobre los hogares más vulnerables y promover políticas que reduzcan su efecto en la economía. Igualmente, los recursos destinados a las autoridades salvadoreñas buscarán atenuar la caída de ingresos fiscales a corto plazo. El gobierno de este país centroamericano, por su parte, se comprometió a reducir el déficit fiscal, focalizar la inversión pública en áreas de alta relevancia para la reactivación económica y mantener una economía competitiva y transparente tras superar la pandemia de la COVID-19. El gobierno de Honduras anunció que más de 91.000 productores del café serán beneficiados con el bono cafetalero. El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Mauricio Guevara, indicó que esta iniciativa del bono cafetalero surgió del Poder Ejecutivo con el fin de fortalecer el rubro, su producción y también la exportación. Guevara indicó que el bono llegará a más del 87% del total de los productores con un fondo de 300 millones de lempiras. En este sentido, el titular dijo que el proyecto va a beneficiar a unas 500.000 personas de manera directa e indirecta. El presidente del Instituto Hondureño del Café, Francisco Ordóñez, expresó que con el bono cafetalero se han generado unos 550.000 empleos automáticos. Y el vicepresidente de Planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, participó en una videoconferencia denominada Hacia la nueva economía global post-pandemia en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El funcionario venezolano aseguró que la actual crisis sanitaria dejó al descubierto las profundas contradicciones en los modelos económicos y sociales de los países. Reiteró la sumatoria del gobierno de Venezuela al llamado realizado por el Sistema de Naciones Unidas para que cesen las agresiones y posiciones unilaterales. Citó, por ejemplo, el caso del bloqueo financiero impuesto por los Estados Unidos a este país sudamericano y criticó los intentos de incursión armada. Sostuvo que frente a las medidas unilaterales, Venezuela mantiene un sistema de protección de salud pública que ha permitido realizar pruebas de despistaje de la COVID-19 sin costo alguno y mientras se garantiza la hospitalización a los afectados. También destacó la solidaridad del personal médico de Cuba en la actual crisis sanitaria. Del mercado aéreo en Latinoamérica vamos a estar hablando al regreso de esta primera pausa. No se aparte, manténgase en nuestra sintonía. Un grupo de aerolíneas latinoamericanas como LATAM, Avianca y Copa anunciaron recortes de operativa y de personal debido a la pandemia de la COVID-19. De hecho, Avianca
se declaró en bancarrota por la crisis sanitaria. Al respecto, el medio ruso Sputnik ofrece un análisis sobre cómo está la situación del mercado aéreo de la región en base a la opinión de analistas económicos como Luciana de Araujo y la dirigente sindical Dina Feller. El medio ruso Sputnik destaca que con la declaratoria del coronavirus como una pandemia, el cierre de las fronteras se convirtió en una de las principales medidas adoptadas por los gobiernos del mundo. Esto golpeó casi inmediatamente a las aerolíneas de todo el planeta, que vieron cada vez más restringida su operativa y tuvieron que olvidarse de los vuelos comerciales de pasajeros. De acuerdo a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la COVID-19 provocó una caída del 55% en los ingresos por vuelos de pasajeros con respecto a 2019, una baja que representa 314.000 millones de dólares. En América Latina, la caída de la actividad es del 49%, equivalente a 18.000 millones de dólares. La analista Luciana de Araujo Gil señaló que la crisis puede ser un golpe fatal en América Latina, donde el mercado de la aviación comercial es un monopolio manejado por la colombiana Avianca, la panameña Copa y la chilena Latam. Agrega que algunas aerolíneas de la región no podrán volver a operar luego de la pandemia o quizás tengan que esperar a bajar las restricciones para poder tener vuelos al tope. Sin embargo, sostiene que el cese de las restricciones para volar podría no ser suficiente para salvar a las aerolíneas. También dependerá del comportamiento de los usuarios, ya que no puede esperarse que haya una explosión con la compra de pasajes inmediatamente después de abiertas las fronteras. Igualmente, prevé que las medidas sanitarias contra la COVID-19 pueden provocar que los consumidores se vuelquen por lugares con menos flujos de gente para evitar aglomeraciones. El estudio de Sputnik también muestra las declaraciones de una dirigente sindical de la aviación civil de América Latina. Ella asegura que las aerolíneas latinoamericanas no están en quiebra. El transporte de carga es para las aerolíneas más importante que el de pasajeros, así lo aseguró Dina Feller, dirigente de la Red de Sindicatos de la Aviación Civil de América Latina y el Caribe, una organización regional que coordina a los sindicatos de Avianca, Latam, Copa y a los trabajadores de los servicios de rampa y navegación aérea de los aeropuertos de la región. Feller indicó que en estos tiempos de la pandemia de la COVID-19, algunas empresas readaptaron sus centros de operaciones para comenzar a trasladar cajas en los asientos habitualmente reservados para los pasajeros. Es por ello que Feller indica que la idea de que las principales aerolíneas latinoamericanas están en bancarrota no es tan fácilmente compartida por sus trabajadores. En ese contexto, los sindicatos asociados a la red iniciaron una campaña para señalar que, mientras las compañías que prestan servicios de vuelos comerciales afirman estar atravesando una crisis histórica, las principales aerolíneas de América Latina no dejaron de distribuir dividendos millonarios entre sus accionistas, 57 millones de dólares en el caso de Latam y 74 millones en el caso de Copa. Feller apuntó además que hasta el mes de abril las aerolíneas debieron comenzar a recortar sus vuelos internacionales. En ese sentido, precisó que a partir de marzo los trabajadores de las aerolíneas recibieron propuestas de reducción de salarios y retiros de incentivos. Más tarde, licencias sin goce de sueldo, un esquema que afectó de forma más cruda a los trabajadores tercerizados que cumplen funciones en los aeropuertos. Quizás, según la dirigente sindical, el eslabón menos protegido de un universo de trabajadores aeronáutico diverso. Otra de las propuestas surgidas desde la fuerza trabajadora vinculada con los servicios aéreos consiste en devolverle el rol estratégico del sector para los países de la región. La dirigente de la red de sindicatos de la aviación civil, Dina Feller, citó, por ejemplo, el caso de Perú, que tras el cierre de Avianca, este país dependerá de una empresa chilena como Latam para cubrir el 80% de sus operaciones. Los sindicatos de las aerolíneas de la región consideran que las operaciones de salvataje por parte de los gobiernos tendrían que darse una mirada similar a la del gobierno de Alemania en torno a la aerolínea Lufthansa.
que condiciona un rescate de 9.000 millones de euros a cambio de participar de un 25% de las acciones de la compañía. Brasil, por ejemplo, ya anunció un rescate de unos 680 millones de dólares para asistir a las 3 principales aerolíneas de ese país, como lo son LATAM, Azul y Gol. LATAM también recibió créditos del Banco Estatal de Chile, aunque aclaró que se trata de una línea de crédito existente anteriormente a la pandemia y no de un rescate. Feller aclaró que contar con una línea bandera no significa que ésta sea estrictamente estatal, pero sí que asegure la conectividad de los países. De la pobreza y el desempleo vamos a estar hablando al regreso de esta segunda pausa. No se aparte, ya regresamos con más. El gobierno del presidente chino Xi Jinping anunció que seguirán implementando medidas para aliviar la pobreza en este país. Además, van a continuar creando empleos este mismo año a pesar de la pandemia de la COVID-19. Los detalles a continuación. El primer ministro de China, Li Keqiang, dijo que este año el gobierno ganará la batalla de alivio de la pobreza en el país. Las declaraciones del funcionario se producen en una conferencia de prensa después del cierre de la sesión anual de la 13ª Asamblea Popular Nacional. El primer ministro chino indicó que alrededor de 60 millones de personas en el gigante asiático todavía dependen de la renta básica, subsidios de desempleo o ayudas para personas en pobreza extrema. En ese contexto, precisó que este año el número puede aumentar aún en 2 millones más, para lo cual garantizó que el Ejecutivo tiene suficientes fondos. Asimismo, Li informó que en este 2020 aumentarán las pensiones de vejez, medida que beneficiará a casi 300 millones de personas. Por otra parte, dijo que se crearán este año más de 9 millones de puestos de trabajo en las zonas urbanas, una cifra que a su juicio es algo inferior a la del año pasado, pero en esa línea hay que tener en cuenta que a pesar de la pandemia de la COVID-19, el gigante asiático se propone crear empleos, mientras que en otros países son destruidos por las medidas de confinamiento por el coronavirus. Mientras que en China se implementan medidas para aliviar la pobreza y crear empleos, en los Estados Unidos la tasa de paro sube. El portal web Russia Today titula: más de 40 millones de personas, uno de cada 4 trabajadores de los Estados Unidos, ha solicitado subsidios de desempleo durante la pandemia. Las solicitudes de subsidios de desempleo presentadas en suelo estadounidense desde la aplicación de restricciones sanitarias para frenar la pandemia de coronavirus a mediados de marzo han superado los 40 millones, así lo informó el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Asimismo, los datos del organismo develan que durante la semana pasada hasta el 23 de mayo, unos 2.1 millones de estadounidenses parados solicitaron a las autoridades dichas compensaciones. El coronavirus también ha afectado la economía de este país. Croacia va a reabrir desde este 28 de mayo y sin limitaciones sus fronteras a turistas provenientes de 10 países de Europa para incentivar el turismo. El primer ministro croata, Andrej Plenković, anunció que los países de la decisión son los siguientes: Eslovenia, Hungría, Austria, República Checa y Eslovaquia. Igualmente Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Alemania. Precisó que la lista de países será ampliada en los próximos meses. Por su parte, el ministro de Interior dijo que los turistas deberán dejar sus datos personales a las autoridades fronterizas por posibles razones epidemiológicas. Indicó la página web para proporcionar los datos y evitar la espera en las fronteras croatas. El país europeo desde el pasado 11 de mayo ya permitía la entrada de extranjeros con comprobantes de alojamiento turístico. Croacia, con 4.7 millones de habitantes, posee unos 2.445 contagios por la COVID-19. El primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, informó que el plan de recuperación económica del país para mitigar el impacto ocasionado por el coronavirus debe ser implementado antes de finalizar el 2021.
Michustin indicó que el plan mencionado consta de 9 secciones y contiene unas 500 medidas en diversas áreas, entre las que destacan aumentar los ingresos reales de la población, reducir el desempleo y asegurar un crecimiento económico sostenible a través de la introducción de tecnologías moderadas. El primer ministro ruso señaló que la elaboración del Programa Nacional de Recuperación Económica se finalizará esta semana. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió este jueves en la ONU de una posible ola de quiebras en los bancos débiles debido a la crisis económica y sanitaria que ha provocado la pandemia de la COVID-19. Georgieva precisó que las condiciones financieras siguen dependiendo del desarrollo económico y sanitario que a su juicio son inciertos. En ese contexto indicó que los países se enfrentan a la perspectiva de un aumento de bancarrotas que podría afectar a los bancos, particularmente a las entidades financieras con búferes débiles. Asimismo, la máxima autoridad del FMI enfatizó que los mercados emergentes y en desarrollo han perdido unos 100.000 millones de dólares debido a la búsqueda de seguridad. Tal cifra es 3 veces más que durante la crisis financiera global de 2008. Georgieva también destacó que la contracción de la economía global será más grave del 3% estimado inicialmente por el Fondo Monetario Internacional. Pasamos a revisar las cotizaciones petroleras de este jueves. La relación de WTI, 34.11 dólares el barril y sube 3.96%. Sumamos Brent de referencia en Europa, 35.84 dólares el barril y sube 3.17%. Y por último, la cesta venezolana, 104.75 yuanes, tiene un alza de 9.61 yuanes. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.